Hoy, primer domingo de Cuaresma, hoy los hijos de Dios, nosotros, los católicos, los creyentes, tenemos, como siempre, cada domingo una invitación que nos hace nuestro Padre. La invitación es ir a su casa, ir a su iglesia, a reunirnos con otros hermanos que tienen nuestra misma fe, nuestra misma esperanza, para escuchar la palabra, compartir la palabra, escuchar los cantos, reunirnos para ir creciendo cada día, también para acercarnos a recibir el cuerpo de Jesús, a formar parte de ese banquete celestial. Hoy domingo todos estamos invitados a ese banquete, todos estamos invitados a esa fiesta. El Señor nos ha pasado a todos esa invitación, pues en el día de hoy todos invitados para ir a nuestra iglesia más cercana, con nuestra familia, ir para allá contentos, alegres, porque nos vamos a encontrar con el Dios de la vida. Vamos a compartir la lectura de este domingo. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presente las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el costo de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación y nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos, nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que haya dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansa a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiere que vayas. Tú eres mi Dios y en ti confío. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropiece con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Tú eres mi Dios y en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Tú eres mi Dios y en ti confío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos, porque hasta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad
y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judíos y no judíos, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que lo invoca al Señor como a su Dios será salvado por Él. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado. En un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo le doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoraras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en una parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos presenta las tentaciones de Jesús y antes de la misión que le esperaba a Jesús, Jesús fue tentado, había pasado 40 días en el desierto cuando fue tentado por el demonio y Jesús se estaba preparando para la misión que se le acercaba, porque mientras más alta sea la misión, más será tentado las personas. Mientras uno tiene un deseo más alto, mientras uno tiene un deseo más elevado, las tentaciones también serán más elevadas. Pues bien, el ser tentado no significa que caímos en la tentación. Somos tentados, pero nosotros somos los que decidimos si caemos en la tentación y le somos desobedientes a Dios o simplemente tuvimos la tentación, le fuimos obedientes a Dios, no caímos en el pecado y seguimos nuestro camino. Nosotros somos los que decidimos de acuerdo a nuestra voluntad. Pues bien, hoy el Evangelio nos pone 3 tipos de tentación que le hacen a Jesús y podemos decir que esas son las tentaciones más características donde también nosotros seremos tentados. Nos dice que la primera tentación fue que el Señor sintió hambre y el demonio le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, pues convierta esta piedra en un pedazo de pan. ¿Y esa tentación qué significa? Esa tentación es el deseo del ser humano de
de guardar, de tener, sí, de guardar, de tener, de enriquecerse, de no compartir. Y esa tentación, pues, muchos de nosotros la podemos sentir en la vida, el deseo siempre de tener, y cuando tengo esto quiero tener más, y cuando tengo lo que quería quiero tener más, me vuelvo tacaño, no quiero compartir, quiero todo para mí, me vuelvo egoísta. Pues es una tentación donde nosotros los seres humanos, pues muchos de nosotros estamos tentados. ¿Y cuál es lo contrario a esa tentación? Aprender a compartir, aprender a compartir, aprender a compartir con los demás, aprender a compartir con los que necesitan. Y así de esa manera no estamos nosotros cayendo en esa tentación, que es una tentación que nos acompañará siempre a cada uno de nosotros. La tentación de no compartir, la tentación de no ser solidarios con nuestros hermanos, sino todo lo contrario, de querer guardar todo para nosotros, querer todo para nosotros, y nos olvidamos que cuando llegue el momento, todo lo que hemos guardado, todo lo que hicimos para nosotros, lo tenemos que dejar en la faz de la tierra, y pasará como aquella parábola de aquel hombre que nos dice Jesús, que tuvo una gran cosecha y dijo, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a ampliar mis graneros y voy a guardar esa cosecha. Y luego sí, comeré, beberé, me daré gran vida. Y le dice Dios, hombre necio, hoy entregará su vida, ¿a quién le va a quedar todo esto? En esa parábola de Jesús, pues ese hombre hubiese podido llenar su granero, pero el sobrante lo podía compartir con los demás. Y eso es lo que quiere el Señor. Tenemos que guardar, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, tenemos que guardar para cualquier vicisitud que podamos tener, pero también tenemos que compartir. Y la tentación, ¿cuál es? La tentación es querer todo para nosotros, guardar todo para nosotros, olvidarnos de los que necesitan y no tener el deseo de compartir. Y luego viene una segunda tentación. Y la segunda tentación es el deseo de poder. El demonio le dice a Jesús, a mí me ha dado y me han entregado todo el poder y la gloria de estos reinos. Y le pone la tentación de poder a Jesús. Y esa es una segunda tentación que podemos tener nosotros. El deseo de poder, el deseo de ser más que los demás. Y a veces, pues, tenemos ese deseo. Y el Señor no nos quiere a nosotros así. El Señor quiere que nosotros seamos servidores, como lo fue Jesús. Jesús, que tenía todo el poder, era el poderoso, era el rey del universo, y nos dice, he venido a estar en medio de ustedes, pero como aquel que sirve. No he venido a que ustedes me sirvan, he venido a servir. Así nos quiere el Señor. El Señor nos quiere que seamos servidores, pero a veces el deseo de poder, el deseo de que nos vea, el deseo de que nos tome una fotografía porque tenemos poder, el deseo de estar por encima de lo demás, el deseo de poder estar por encima para poder atropellar, para poder pisotear a lo demás. A veces puede ser que lleguemos nosotros a un nivel y a tener poder, pero el poder no significa que es pecado. El pecado es no servir. El pecado es no querer servir a los demás, porque podemos tener poder, podemos tener un puesto, pero si en este puesto que tenemos ciertamente un cierto poder, somos servidores, sabemos servir y nos ayudamos de que ese poder nos sirva a nosotros para servir a nuestros hermanos, gloria a ese poder, porque si así buscamos el poder, gloria a Dios, porque el poder nos está haciendo a nosotros más servidores. Pero si queremos el poder para enriquecernos, si queremos el poder para atropellar, si queremos el poder para que nos vea, si queremos el poder para que nos tome fotografía, si queremos el poder para llenarnos de vanidad, de orgullo, pues ese es el poder que nos lleva a nosotros a una tentación, a esa tentación que el Señor nos pone a nosotros en alerta. Todo lo contrario del poder es el servicio, el servir a nuestros hermanos. Por lo tanto, ya hay dos tentaciones. La primera se comparte con el deseo de compartir, la segunda
con el deseo de servir. Y luego viene una tercera tentación. Y nos dice que fue llevado Jesús a Jerusalén, a la parte más alta del templo, y le dijo: si eres Dios, arrójate de aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte. Y aquí esa tentación ya se refiere es sobre el placer. Sí, arrójate, no le va a pasar nada. Dese ese placer, tírese, no le va a pasar nada. Dese ese placer. Y la tercera tentación es el placer. Y el placer simplemente son momentos, son ratos de dicha, pero son simplemente ratos. Y ese placer que son simplemente ratos pasa demasiado rápido. Y el Señor no quiere que nosotros en la vida busquemos el placer. El Señor quiere que en nuestra vida busquemos nuestra felicidad. Y la felicidad lleva a que nosotros tengamos más trabajo en la vida para encontrar esa felicidad. Y la felicidad cuesta, porque la felicidad nos lleva a tener paz, nos lleva a tener alegría. No una paz, ni una alegría, ni una felicidad pasajera, sino una paz, una alegría más fuerte, más duradera, que hace que nosotros nos sintamos bien como persona. Ejemplo, el que estudia y quiere alcanzar el éxito, quiere alcanzar su título, eso le cuesta a él, pues, apartarse de muchas cosas. Si un grupo de amigos lo invita: mire, lo invito para que vayamos hoy a tomar, vamos a compartir, vamos a tomar, vamos a pasar un rato agradable. Y ese estudiante dice: si voy para allá, tengo que estudiar, y si no lo hago voy a salir mal, pues tengo que dejar ese placer para esforzarme, porque quiero buscar más adelante una felicidad que llevará a que yo tenga más trabajo, llevará a que yo tenga más voluntad, me llevará a que yo tenga más constancia, pero cuando la alcance me voy a sentir dichoso, me voy a sentir feliz cuando pueda tener, sí, el título de lo que tanto busqué. Porque si no hacemos así, nos dejamos llevar por el placer, por la buena vida, pues muchas personas pues no alcanza a tener títulos en sus manos, porque se deja llevar mucho por esos placeres que le quita el tiempo y que le da felicidad momentánea, felicidad por raticos, pero no le da la felicidad plena. Por lo tanto, el placer, ¿sí? Buscar el placer, pues nos lleva a que nosotros no tengamos felicidad ni paz, y tenemos que buscar en esta vida es la felicidad y la paz. Vuelvo y repito, será más trabajosa, tenemos que trabajar más, tenemos que poner más de nuestro esfuerzo, pero eso nos llevará a nosotros a tener una dicha estable en nuestra vida. El placer pasa, ¿sí? El placer pasa, es momentáneo, es un rato, ¿sí? Es un rato que vamos a sentir, pero no va a ser la felicidad plena. Pues bien, el placer, ¿con qué lo vamos a combatir? Lo vamos a combatir con el deseo de buscar nuestra paz, el deseo de buscar nuestra felicidad, el deseo de buscar nuestra tranquilidad en la vida, pero eso llevará más esfuerzo, más trabajo, más constancia, y esa es la llamada que nos hace el Señor. Pues bien, el demonio le pone hoy 3 tentaciones a Jesús, que son tentaciones que también nos la va a colocar a nosotros, pero no estamos solos, y tampoco el demonio nos puede tentar por encima de nuestra fuerza, y no estamos solos. Contamos con la ayuda de Jesús, que quiere estar siempre con nosotros, que nos quiere ayudar. Pero cuando el demonio nos esté tentando y tenemos ese deseo de guardar, de ser solamente ese yo todo para mí, acuérdese que la única manera de combatir ese deseo es aprender a compartir. Cuando tengamos ese deseo de tener autoridad, poder, acuérdese que la única manera de combatir esa tentación es el servir a los demás sin esperar nada a cambio. Y cuando tengamos ese deseo de placer, a veces hasta desenfrenado, no olvidar que eso pasa rápido, son simplemente ciertos caramelitos que vamos a sentir en un momento dulce en la vida, pero eso pasa.
Pero si queremos todo lo contrario, queremos una felicidad plena, la tenemos que trabajar más, pero vamos a ser dichosos. Pues hermanos, el demonio siempre nos va a tentar, porque la tentación nos muestra de que somos libres para elegir, hacemos lo bueno o hacemos lo malo, porque el Señor no nos hizo esclavos, nos hizo totalmente libres. Ese libre albedrío que nos permite a nosotros poder decir qué es lo que quiero obedecer a Dios o le quiero ser desobediente a Dios. Todos nosotros pues tenemos el deseo de ser obediente para con Dios. No somos perfectos, pero el Señor nos va a ayudar si nosotros ponemos de nuestra parte. Vamos a finalizar, vamos a ponernos en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.